Bienvenidos amigos televidentes a otro programa de Viva Mejor. Hoy en la sección de área de salud les voy a hablar de una estructura, un órgano que es muy importante para todos y del cual tenemos muy poco conocimiento. Y por eso quiero explicarles a ustedes como comunidad cómo funciona. Vamos a hablar del órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro. Este órgano permite recordar, tener sentimientos, caminar, hablar, rezar, trabajar. Incluso entender este programa lo estamos haciendo gracias al cerebro. Pero hay algo muy curioso. Muchas personas viven toda la vida usando su cerebro sin saber exactamente cómo funciona. La mayoría, porque tampoco hay que saber cómo funciona el cerebro para usarlo, ¿no? Pero en estos próximos minutos vamos a conocer las estructuras más importantes del cerebro de forma sencilla, práctica y espero que con cosas que quizás te sorprendan o quizás no sepas, ¿no? Primero, que el cerebro pesa apenas 1,5 kilos, pero controla absolutamente todo. Y dentro de que yo digo apenas 1,5 kilos, es uno de los cerebros más pesados comparando el cuerpo con el cerebro. Es decir, si ustedes comparan el cerebro de un elefante comparado con su cuerpo, es mucho más pequeño. Cualquier otro animal, su relación cuerpo-cerebro es más pequeña. Incluso los animales que parecen tener cabezas más grandes generalmente tienen cuerpos más pequeños. ¿Cuántas neuronas tiene el cerebro? Cerca de 86.000 millones de neuronas, que son las células especializadas para enviar la información. Pero ojo, esas 86.000 millones de neuronas, nacemos con ellas y no se hacen más. O sea, solamente tenemos esos 86.000 millones de neuronas aproximadamente. Y las que perdemos en el camino, que son muchísimas, las perdimos para siempre. ¿Ok? Cada pensamiento, cada emoción, cada movimiento ocurre porque millones de neuronas se comunican entre sí mediante impulsos eléctricos y sustancias químicas, ¿no? Entonces, su cerebro, mi cerebro, nuestro cerebro, trabaja más rápido que la computadora más sofisticada del planeta. Todavía ningún servidor de inteligencia artificial ha podido igualar la rapidez y el funcionamiento de un cerebro, ¿ok? Quizás así lo parezca, pero no lo es. Y además funciona con emociones, cosa que ninguna computadora ha podido imitar. Entonces, ¿cómo se divide el cerebro? El cerebro se divide en diferentes lóbulos. El lóbulo frontal está detrás de la frente, como pueden ver en el esquema. Y esa zona nos ayuda ¿a qué? A tomar decisiones, a controlar impulsos, a planificar, a hablar y a comportarnos socialmente. ¿Ok? Por ejemplo, cuando alguien dice algo ofensivo y usted decide no responder con violencia, no devolverle el insulto, no rebajarse a su nivel, su lóbulo frontal está trabajando. Es el lóbulo que nos diferencia de los animales en nuestra conducta. ¿Ok? Hay un dato interesante aquí. El alcohol y algunas drogas lo primero que afectan es el lóbulo frontal. Por eso algunas personas, cuando empiezan a tomar alcohol, empiezan a desinhibirse y luego pierden el control, porque precisamente el control y la inhibición están en esta zona, que son las zonas, digamos, que nos mantienen totalmente conscientes. ¿Ok? Luego hay un lóbulo hacia el lado, que es el lóbulo temporal. ¿Ok? El lóbulo temporal es el lóbulo donde se procesan el sonido, el lenguaje y la memoria. Y gracias a este lóbulo podemos reconocer voces, por ejemplo, podemos recordar canciones, podemos entender palabras, ¿ok? Aquí es donde el cerebro conecta todos los sentidos también. Por eso es que una canción puede transportarnos 20 años al pasado, porque el cerebro es capaz de conectar el sonido, la música, con la memoria y con la emoción.
Entonces, claro, cuando oímos una canción que no habíamos oído desde que estábamos jóvenes, nos puede emocionar y que evidentemente nos lleva a un pasado como si lo estuviéramos viviendo en el presente. Luego, el lóbulo parietal. El lóbulo parietal también es muy importante porque es como el GPS del cuerpo. Es el sistema de ubicación del cuerpo. Y en esta zona, el cuerpo conecta el tacto, la temperatura, el dolor y la posición del cuerpo. Fíjense qué importante. Gracias a él, usted puede cerrar los ojos y aún así saber dónde están sus manos, sus pies, cuál es la parte de adelante, cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo, cuál es la parte de atrás. Es verdad que los oídos también tienen un sistema que nos ayudan a ubicarnos, pero ese sistema solamente le envía la información al lóbulo parietal. El lóbulo parietal es quien realmente procesa esa información y nos ubica en el espacio, ¿ok? Y también en la circunstancia. Y también identifica todo lo que es el dolor, las cosquillas, las diferentes texturas. Todo eso es el lóbulo parietal el que lo interpreta y después le pasa la información a las demás estructuras del cerebro. Luego en la parte de atrás hay un pequeño lóbulo que es el lóbulo occipital. Es el lóbulo verde que está allí en nuestra imagen en este momento. Y es la parte que procesa la visión. Y por eso, aunque uno dirá, bueno, las otras estructuras tienen varias funciones y esta es bastante grande para solo procesar una. Bueno, los ojos son muy importantes y tienen tantas funciones a la vez y son tan importantes para nosotros que ocupan un lóbulo entero, ¿sí? O sea, los ojos captan la luz, pero realmente lo que vemos y lo que interpretamos con la visión, es el cerebro. De hecho, vemos con el cerebro, no con los ojos. Los ojos son como estructuras que recogen información, pero todo lo que vemos es con el cerebro. Entonces, una persona puede tener los ojos sanos y aún así perder la capacidad de interpretar imágenes, de ver. Si esta área se lesiona, puede incluso decir que no ve nada, o sea, que es ciego. Imagínense ustedes lo importante que es esta área para nosotros. Ese es el cerebro, ¿verdad? Y luego, parte del cerebro tiene una estructura inferior, que es también muy importante y que la tomamos en cuenta junto con él, pero que llamamos el cerebelo. ¿Por qué? Porque es como un pequeño cerebro pegado al cerebro y en realidad es totalmente independiente en sus funciones. Y el tallo cerebral, que es ese tallito que se llama tronco encefálico en el esquema, ¿verdad? Que también tiene sus funciones importantísimas porque es el que lleva y trae la información del cerebro a todo el cuerpo. Ya lo vamos a ver con un poco más de detalle. El cerebelo, que está en la parte baja y posterior, ¿qué hace? Nada más y nada menos que controla el equilibrio, la coordinación y la precisión de movimientos. El cerebelo evoluciona, por eso es que los niños tienen que aprender los movimientos gruesos y finos. La motricidad gruesa y la motricidad fina se desarrolla gracias a la capacidad que tiene el cerebelo de madurar y por eso es que es tan importante. Eso, gracias a la plasticidad del cerebelo, nosotros podemos aprender a tocar guitarra o un instrumento musical, aunque seamos adultos. O sea, cada vez la plasticidad se creía que era como más difícil, como que una persona mientras más mayor, menos facilidad tenía de aprender, pero no es cierto. Hay otros factores que dificultan, pero la capacidad del cerebro de aprender no se pierde, o sea, siempre está allí. Cuando alguien está, recuerden también que no solamente es la capacidad de la precisión de movimiento, sino también el equilibrio y la coordinación. Entonces, cuando alguien siente mareos, siente que pierde la coordinación, pues muchas veces el cerebro está involucrado. Cuando nosotros nos mareamos o perdemos un poco el sentido, el cerebelo está involucrado, ¿no? Por ejemplo, el cerebelo es el que hace que sea para nosotros automático manejar un auto, que nosotros aprendamos
cómo se maneja un auto, pero después no tengamos que pensar en cada cosa que hacemos al manejar, sino que la hagamos automáticamente. El cerebelo es quien guarda esa información. Cuando montamos bicicleta, lo mismo. Por eso es que cuando nosotros no necesitamos volver a aprender a montar bicicleta desde cero, porque esa información está guardada en el cerebelo. Igual que manejar mecánico, si usted manejó mecánico alguna vez y después se compró un carro automático por muchos años, cuando vuelve a manejar mecánico, le puede costar al principio, pero la información está guardada en su cerebelo. Igual si usted tuvo un hábito de lectura fuerte en la juventud, retomarlo le es mucho más fácil que si nunca lo ha tenido. Y así sucesivamente, ¿no? El cerebelo guarda todo este tipo de información y nos facilita el volver a retomarla, ¿no? Y el centro de supervivencia, que es el tronco encefálico, o el tallo cerebral, ¿no? Que es una de las estructuras más importantes para la vida. ¿Por qué? Porque en ese tallito están muchos núcleos que van hacia el resto de nuestro cuerpo. Y en esos núcleos, ¿verdad? En el tronco del encéfalo que está allí, en esa estructura tan chiquita, está el núcleo respiratorio, el núcleo cardíaco, el núcleo de la presión arterial, el núcleo del sueño y del despertar. Todo eso está allí, ¿ok? Mientras usted duerme, la única estructura que sigue trabajando a todo dar es el tronco encefálico para mantenerlo vivo, ¿ok? Porque es el que respira automático, el que late, hace que el corazón lata automáticamente, el que nos mantiene la presión arterial, el que nos mantiene dormidos, si nosotros, mejor dicho, el que nos mantiene despiertos. Si hay una falla en el tronco encefálico, nosotros nos dormiríamos y nunca despertaríamos. O sea, es el órgano que se encarga de que despertemos. Y luego, dentro del cerebro, si nosotros los partiéramos por la mitad, habría un sistema de órganos dentro. ¿Ven? Como pueden ver, nuestro eficiente director aquí siempre con las imágenes perfectas. Entonces, aquí, este es el centro de las emociones, el sistema límbico, el cerebro emocional. ¿Ok? Aquí se produce el miedo, la alegría, la tristeza, el apego, la motivación. O sea, imagínense ustedes, es el sistema que conecta las emociones que ocurren en la parte frontal del cerebro, que ocurren en esta parte, con los recuerdos que ocurren en la parte frontal del cerebro, ¿no? Y por eso, fíjense, si ustedes siguieran lo más inferior de esta estructura del sistema límbico, termina muy pegado a la nariz. Y de hecho los nervios de la nariz terminan en el sistema límbico. Y por eso es que los olores nos traen tantos recuerdos. Porque el sistema límbico es muy evocador de recuerdos. Y también la ansiedad y el estrés, como son recuerdos indefinidos, recuerdos que nos inventamos, entonces alteran mucho estas regiones emocionales. ¿Ok? Y por eso es que nosotros tenemos que cuidar el cerebro, porque si nosotros hacemos que el cerebro trabaje de más, se recalienta literalmente, como cualquier aparato que nosotros dejamos mucho tiempo prendido. Y si dejamos que trabaje poco, pues se atrofia, se acostumbra a tener muy pocas vías neuronales activas. Entonces, ¿cómo en general, cómo se mantiene el cerebro sano? Dormir bien, controlando la presión arterial y el azúcar, haciendo ejercicio, leyendo y aprendiendo cosas nuevas cada vez. No dejes de hacer cursos. No, la vejez no impide aprender. O sea, siempre tenemos la misma capacidad de aprender. Sáquense de la cabeza que me cuesta más ahora que soy adulto que cuando era joven. Eso es un concepto que tenemos metido donde escondemos nuestra pereza y nuestra procrastinación. ¿Ok? Evidentemente, el tabaco y el exceso de alcohol hacen que sea mucho más difícil cualquier proceso que implique una alta oxigenación. Y si hay algo que requiere mucho oxígeno, es el cerebro. ¿Ok? Y luego, si mantenemos una vida social activa y una vida espiritual activa, la parte de nuestro interior y de nuestro exterior siempre estará como muy abocada hacia afuera. Una de las cosas que más desata y desarrolla la demencia senil se ha visto que es la desconexión que causa, por ejemplo, la sordera
y la disminución de la visión en los ancianos. Y es por eso que cuando se les cuida que tengan un aparato que los mantenga conectados con el exterior, en el oído, y cuando su vista está muy bien y se les operan las cataratas y todo esto, esos ancianos tardan mucho tiempo en comenzar a olvidar recuerdos, en comenzar a estar como menos disponibles para las funciones vitales de la vida, las funciones cotidianas y básicas. Entonces hay que cuidar mucho ese entorno social y emocional y espiritual en la vida de todos nosotros hasta el último día de nuestra vida. O sea, el cerebro necesita movimiento, necesita descanso y necesita propósito para funcionar adecuadamente. Espero que hayamos entendido el cerebro y no se vayan, porque después de estos comerciales vamos a comenzar con un tema del cerebro y cómo cuidarlo mejor, que es que les va a gustar mucho. No se vayan, porque seguimos con más y mucho más y va mejor para todos ustedes después de este corte comercial.